Bienvenidos queridos amigos filósofos. Quizá me conocen por el programa de filosofía y crisis en América Latina o por el documental El mito Logos. Hoy nos encontramos en su programa favorito de filosofía, Philosophy Art, y en esta ocasión me place presentar el pensamiento de José Peralta, un pensador de origen ecuatoriano cuyo pensamiento radicó en el antiimperialismo y en el pensamiento anticlérico. Nativo de la provincia de Cañar, nació el 15 de mayo de 1855 y murió en Quito el 27 de diciembre de 1937. Durante su juventud fue un activo defensor de la religión católica, estudió en el Colegio de los Jesuitas en Cuenca y a edad de los 19 años se graduó con el doctorado en Jurisprudencia y Derecho Canónico, siendo incorporado como abogado nacional en la provincia de Loja, después de ser rechazado en el Colegio de Abogados por la Corte Superior de la SUAY. Fundó periódicos en donde realizó publicaciones que denotaban su tendencia liberal, y estos artículos fueron como El Progreso, El Escalpelo o La Libertad. Para enriquecer nuestro programa, tenemos el honor de estar acompañados por la doctora en Filosofía de la Educación, Clara Abril, la doctora en Pensamiento Cultural, Social y Político, Belén Chávez, el doctor en Ciencias Políticas, Josué Delgado, y la doctora en Filosofía y Religión, Carol Riera. Para iniciar este conversatorio, la primera pregunta será dirigida a la doctora Abril. ¿En qué radica el pensamiento de José Peralta? O mejor dicho, ¿cuáles fueron sus circunstancias que influenciaron en Peralta su pensamiento antiimperialista y anticlerical? Peralta durante su juventud recibió una formación religiosa en la cual se vio reflejado en todo su accionar. Sin embargo, su afición por la ciencia y la cultura le pusieron a entrar en contacto con una serie de obras pertenecientes a autores que estaban prohibidos por la Iglesia, entre los cuales encontramos a Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Kant, entre otros, los cuales influyeron decisivamente en su formación, determinando en algún momento un eclecticismo en su pensamiento. Moldearon primordialmente sus ideas hasta llegarle a convertirle en el intelectual con una sólida y amplia formación. Entonces podríamos decir que Peralta estaba incursionando dentro de un pensamiento ateísta, según lo que acaba de mencionar. Sus principios pedagógicos se centraron en impulsar la superación de sus alumnos, desterrando aquí las supersticiones y el fanatismo por medio de ocupaciones centradas en la exploración de diversos conceptos extraídos de lectura y otras teorías que consideraban que era el medio en el cual se podía entrar a un entendimiento. Es por ello que Peralta consideró que los principios pedagógicos eran el medio en el cual se podía consolidar la independencia de averiguación de información en el entorno que rodea. Por ello considera que el sistema educativo debía preocuparse por reforzar las capacidades de cada persona, ya sea de tipo intelectual o manualmente, por medio de la implementación de materiales didácticos que fueron implementados una vez que él asumió la gestión del Ministerio de Instrucciones Públicas. Consideraba que la enseñanza debía transformarse en un proceso de meditación e investigación que solo podía afianzarse por medio de la utilización de la ciencia, así como la vinculación con otras expresiones artísticas como la melodía, que debido a que a sus criterios están fomentando a la gente a que pudieran despertar su sensibilidad, convirtiéndole en una mejor persona interesada para contribuir a los otros. Entonces podríamos decir que Peralta estaba incursionando dentro de un pensamiento ateísta, según lo que acaba de mencionar. Aunque aparentemente Peralta estaría incursionando en el ateísmo, esto no es así. Es más, en sus escritos él se encarga de aclarar la posición respecto a la existencia de Dios. Lo que Peralta en verdad buscaba con su virulento anticlericalismo era denunciar las injusticias que el clérigo ejercía hacia la sociedad ecuatoriana y a su vez liberar a la sociedad ecuatoriana del mandato del clérigo. Continuando con las preguntas, doctora Riera, ¿cuál fue el pensamiento de Peralta en cuanto a la religión? Pues bien, la vida política de Peralta estuvo marcada por las asechanzas religiosas a sus credos, que fueron de carácter religioso y también revolucionario. Estos alcanzaron su consolidación más adelante en la época del liberalismo. Pues respecto a la postura de Peralta en cuanto a la religión,
Podemos citar al investigador Robles, quien nos señala que estuvo entre el deísmo y el teísmo, pero más estuvo marcado el deísmo en cuanto a su vida religiosa, se podría decir. Agradecemos mucho, doctor Abril, por su intervención, y a continuación la siguiente pregunta estará dirigida a la doctora Chávez, la cual dice: ¿a qué circunstancias se debe el surgimiento del pensamiento social de Peralta? Peralta, cuando analiza los referentes sociales, parte de concebir a la sociedad como la suma de sujetos, sin importar su estatus social. Cuando Peralta avanza su autoeducación, observa la vida del ecuatoriano, pero pone especial énfasis en la del indio. Y es allí en donde nace su ideología progresista, que claramente iba con la época, pero que dio origen a realizar algunos cambios sociales como el liberalismo. Doctor Delgado, ¿cuál fue el enfoque de Peralta dentro de su visión política del Estado ecuatoriano? Si no se está a favor del pueblo, se está en contra de él, se está opuesto a él, ya que es un derecho inaudible y natural para el pueblo tener ese derecho. En relación al militarismo, impugnaba una inaudible transformación de milicia nacional, se podría decir, en el sentido que esta instancia requería una mayor modernización técnica. Estas apreciaciones fueron reconocidas por el gran Alfaro. Doctor Delgado, si me permite, quisiera hacer una pequeña aportación. Es claro que Peralta fue la máxima expresión para la consolidación del proyecto alfarista en Ecuador. El alma de su acción es profunda y definitivamente se encamina dentro de una línea de liberalismo radical, correspondiendo a su sólido propósito de libertad, igualdad social, justicia y laicismo, para el progreso de Ecuador y el bienestar de todos los órdenes sociales. Doctora Abril, ¿cuáles fueron los enfoques pedagógicos de José Peralta? Sus principios pedagógicos se centraron en impulsar la superación de sus alumnos, desterrando aquí las supersticiones y el fanatismo por medio de ocupaciones centradas en la exploración de diversos conceptos extraídos de lectura y otras teorías que consideraban que era el medio en el cual se podía entrar a un entendimiento. Es por ello que Peralta consideró que los principios pedagógicos eran el medio en el cual se podía consolidar la independencia de averiguación de información en el entorno que rodea. Por ello considera que el sistema educativo debía preocuparse por reforzar las capacidades de cada persona, ya sea de tipo intelectual o manualmente, por medio de la implementación de materiales didácticos que fueron implementados una vez que él asumió la gestión del Ministerio de Instrucciones Públicas. Consideraba que la enseñanza debía transformarse en un proceso de meditación e investigación que solo podía afianzarse por medio de la utilización de la ciencia, así como la vinculación con otras expresiones artísticas como la melodía, que debido a sus criterios están fomentando a la gente a que pudieran despertar su sensibilidad, convirtiéndole en una mejor persona interesada para contribuir a los otros. Algo muy importante de recalcar sobre Peralta y sobre los aportes de la educación, doctora Riera, ¿cuáles fueron estos aportes o cuál fue la razón para un cambio drástico dentro del sistema educativo de Ecuador durante los finales del siglo XIX? Peralta fue importante en el contexto de la educación, ya que apenas lo nombraron ministro de Instrucción Pública, él sumó todos sus esfuerzos para poder instaurar un modelo de educación que estuviera alejado de la iglesia, es decir, un modelo de educación laica. A esto se le sumó la creación de instalaciones espaciosas y con toda la equipación, además de que repartió becas a los niños huérfanos o pobres para que de esta manera pudieran acceder de una forma fácil y gratuita a la educación. También fue el responsable de reformar la educación universitaria, la educación superior, porque realizó ciertas reformas en materias de carreras como medicina, jurisprudencia, también realizó gestiones para contratar profesionales en el Conservatorio de Música, la Escuela de Artes y Oficios, así como también dio paso a la creación, es muy importante, la creación de la Escuela de Bellas Artes en Quito. Todo esto logró que se diera un cambio importante en la educación
y la transformación de la educación en el Ecuador, se podría decir. ¿Cuán importantes fueron los periódicos para que José Peralta pudiera transmitir sus ideales liberales? Esta pregunta nos hace Juan Contreras desde la ciudad de Cuenca y está dirigida al doctor Delgado. El periodismo se convirtió en una de las trincheras para Peralta, ya que ahí promulgó su deseo por una transformación del Ecuador respecto a la administración pública desarrollada en el Ecuador en esos tiempos. Pero lamentablemente muchas de sus obras fueron prohibidas, censuradas, eliminadas en sí, lo cual pero no lograron frenar su actividad política, por lo que se ha generado una gran admiración y a su contribución periodística. Algo que no debemos olvidar es el estudio antiimperialista de José Peralta. Según este estudio, Peralta reconoce 4 enfoques. Doctora Chávez, ¿nos podría contar más de estos 4 enfoques de que habla José Peralta acerca del antiimperialismo? Los niveles que reconoce Peralta son 4. El ideológico, el filosófico, el social, tanto como el económico. En el aspecto ideológico, consideramos a Peralta como un racionalista, romántico y moralista. En este sentido, el principio de que el ser determinaba la conciencia toma actualidad y vigencia incontrastable, especialmente por la etapa de irrupción imperialista de los estadounidenses, que a su vez implicó la vinculación de Ecuador dentro del sistema mundial capitalista. Uno de los aspectos filosóficos es el liberalismo emergente que tuvo que luchar contra la sociedad tradicionalista. Luchaba en contra de la teología impuesta por el clero, ya que éste tenía un predominio ideológico sobre la población, y la lucha de Peralta en gran parte tuvo que realizarla en el mismo campo de la teología. Esto a nivel internacional podría parecer así anacrónico o atrasado temporalmente, pero al hablar del caso ecuatoriano es donde se justifica por las diversas condiciones de sometimiento del pueblo por el gobierno. Y bueno, en el aspecto político es el plano en donde encontramos el mayor aporte de José Peralta, tanto en la difusión de su ideología como en la organización del Partido Liberal Ecuatoriano y su lucha por alcanzar el poder. A tal nivel llegó su actividad que ha sido considerado como el más grande ideólogo del liberalismo ecuatoriano. En el aspecto económico, Peralta afirma que la vanguardia yanqui es el dólar en sus múltiples fases, en su infinidad de combinaciones. Esto se ve reflejado en las diferentes formas de usos, como lo fue en las bancas, las aduanas, es decir, en cada una de las misiones financieras que representaban el dominio del dólar. Veía a los prestamistas como altruistas, porque eran estos los que encargaban su dinero a los gobiernos ladrones y hambrientos, y los mismos que destinaban este dinero en diversos sectores como obras públicas, las compañías mineras, agrícolas, comerciales e industriales. De este modo se crea también el interés de que permite una alusión del capital financiero protegido por la Casa Blanca, fomentando así el imperialismo del dólar. Es en el aspecto económico en donde José Peralta afirma que la vanguardia yanqui es el dólar en sus múltiples fases, en su infinidad de combinaciones. Y esto se ve reflejado en diferentes formas de uso, como lo fue en las bancas, las aduanas, en cada una de las misiones financieras que representaba el dominio del dólar. José Peralta veía a los prestamistas como altruistas, porque eran estos los que entregaban su dinero a los gobiernos ladrones y hambrientos, los mismos que destinaban este dinero a distintos sectores como obras públicas, las campañas mineras, agrícolas, comerciales e industriales, y de este modo se crea el interés que permite una alusión del capital financiero protegido por la Casa Blanca, fomentando así el imperialismo del dólar. Agradecemos las intervenciones de los expertos en el programa de hoy. Lamentablemente el tiempo de este programa ha llegado a su fin. Para la siguiente semana tendremos un nuevo capítulo en Filosofía y Arte. Si eres nuevo, suscríbete, dale like y comparte. Hasta la próxima.